¿En qué se basa la tauromaquia? ¿En qué se basa nuestra afición? ¿En las bellas faenas? Tal vez lo sea. ¿En los toreros valientes? Probablemente. Pero, ¿qué es lo que hace a las faenas bellas y a los toreros valientes? Sino los toros de lidia, una raza única e incomparable. ¿Y qué hace posible la lidia de los toros de lidia, sino la bravura? Esa misteriosa muestra ofensiva de un instinto defensivo. Sí, la tauromaquia se basa en esta única virtud, la bravura, la incansable facultad de embestir, el inagotable afán de pelear del toro para defender el propio terreno, la propia libertad, la propia vida. Amigos tlaxcaleros, buenos días. Soy Francis Wolff, filósofo francés. Quiero enviarles un mensaje cariñoso desde París. 150 años al servicio de la bravura. Pura bravura, que no debe confundirse con la nobleza tonta ni con la agresividad salvaje y desordenada. 6 generaciones al servicio de la tauromaquia, del aficionado y del toreo. Y toda la bravura de la ganadería brava se basa en el genio de unos pocos ganaderos que han sabido detectarla, preservarla, seleccionarla a lo largo de las generaciones. Algunos de estos ganaderos son famosos en Francia, en España, en Portugal y México, pero pocos han alcanzado el ya mítico renombre de la ganadería tlaxcalera de Piedras Negras, que tuve la suerte de conocer durante mi última visita a Tlaxcala. Feliz cumpleaños, Piedras Negras. Feliz cumpleaños a Marco González y familia, heredera de un hierro legendario. Bienvenidos a la ganadería de Piedras Negras. Un gusto que estén por aquí. Y para su servidor, Piedras Negras es mi vida, es mi pasión, es un orgullo ser tlaxcalteca, pertenecer a esta gran familia taurina, ser la 6ª generación de esta casa y llevar las riendas de Piedras Negras. Porque hoy en día es la única ganadería en México que cumple 150 años en manos de la misma familia, con la misma ideología, como lo he dicho siempre, que es la bravura por delante. Aquí siempre se ha mantenido, desde el día 1 hasta el día de hoy, la bravura, que es algo que le da emoción a la fiesta, que le da sentido a esta casa y sobre todo a la fiesta brava, ¿no? Es lo que crea la emoción, lo que crea un silencio en una plaza cuando sale un toro bravo. La gente respeta, la gente está metida. Bueno, otro también, un toro cárdeno claro, bonito, bien armado, los pitacos para adelante y... Cuajado. Bien armado, con los pitones vueltos. Tenemos una tarde interesante, por ejemplo, que fue la de Mariano Ramos, en paz descanse, amigo de esta casa, para mí un gran torero, y no porque haya toreado a Timbalero, sino porque fue un gran torero con un gran poder. Las faenas deben ser de poder a poder. El matador tenía una muleta muy poderosa, porque siempre metía al toro en la muleta, siempre pudo con los toros. Lo que yo vi con él y lo que viví de sus faenas, siempre podía con los toros, ¿no? Y con Timbalero hizo una faena extraordinaria, porque no era un toro fácil. Yo estaba muy chico, pero ahora que lo veo, en estos días que he visto los videos y que lo vemos, lo que hizo con ese toro, merece todo mi respeto. Y eso es Piedras Negras, bravura. A los toros hay que poderles. Ese es un legado, esa es una
parte de la historia de esta casa o es la parte importante de la casa. Criar toros bravos, no fáciles. Yo crío toros bravos y no para darle gusto al torero. El torero tiene que poder con los toros, ¿no? Y merecen todo mi respeto los que se paran enfrente de un toro, de la ganadería que sea, pero sobre todo de Piedras Negras. Estamos en la ganadería de Piedras Negras celebrando 150 años. Estamos en el lugar donde nació mi madre, donde se crió, donde se educó, donde se enamoró de mi padre. Estamos en un lugar, si es importante para los toros y es importante para la familia, para mí, imagínense lo importante que es después de esto que les acabo de decir. Lo he vivido, lo vivo y espero vivirlo todavía algunos años con la intensidad y la pasión y el orgullo de ser González. Son los que pueda haber tomado, si le damos 5, toma 5. ¿De qué le sirve durar y repetir y fija y en los medios si no se emplea, si no humilla, si no tiene clase, si no tiene esa transmisión que da la clase, la humillación, el ritmo? Fue y fue y fue, siempre con la cabecita arriba. Por más que existe obligarla, que dijimos, pónsela abajo, no sé qué, se arrancaba de largo, muy sabroso, repetía, muy fija, nunca hizo ningún extraño, pero sin clase. 150 años de Piedras Negras, que lo estamos celebrando en el 2020, en el año extraño este, pues a mí me hacen pensar en que se han celebrado los 50 años y los 100 años y ahora los 150, todo con mi familia. Hace 100 años que se celebró el primer cincuentenario de Piedras Negras, evidentemente era otro tema, taurino, era otro mundo, era otra fiesta. Eso le tocó a mi abuelo, lo hizo él, lo hizo su familia, lo hicieron sus antepasados. Y después, hace 50 años le tocó a mi tío Raúl, en un momento también distinto, muy importante, en donde yo diría que el tema sobresaliente de Piedras Negras era el momento de oro del toro bravo mexicano. Y el momento de Piedras Negras era cumbre. Y ya había muchas ganaderías con esta simiente. Y seguía habiendo más ganaderías con este simiente. Y ahora nos toca, que le toca a Marco Antonio. Nos tocan los 150 años y le toca a Marco Antonio. Los siguientes 50 seguramente le tocarán a Patricio. Ojalá. Querrá decir que los González seguimos aferrados a una tradición, a una forma de vida y a una pasión, que es esto. Afortunadamente, en todo este tiempo, en todos 150 años, González, ha habido conceptos muy claros, sobre todo uno que está muy sobado y uno que hoy se toca casi sin respeto, que es el de la bravura. Si se mueve un toro, si pasa un toro, si hay triunfo de alguna manera, pues entonces hay bravura. Todos los ganaderos hablan de bravura y hoy que hay muchos ganaderos nuevos, muchos ganaderos ricos y muchos ganaderos empresarios, hablan de bravura con una soltura que a mí de repente me preocupa. No es lo mismo que un toro camine, que un toro pase, que un toro en vista. Hay bravura y bravura de verdad. Yo me enorgullezco y me felicito de pertenecer a esta familia en donde ese concepto ha sido siempre el alma mater, siempre ha sido la línea a seguir y siempre ha sido la verdad de la bravura. No nada más la bravura de verdad, sino la verdad de la bravura, que es la entrega total del toro. Eso es complicado, cada vez es más complicado. Hoy es comercialmente complicado, es complicado buscarlo y es muy complicado mantenerlo porque si te sales tantito, el regreso cuesta mucho trabajo. Yo me enorgullezco, me felicito de pertenecer a esta familia y de seguir y creer y morirme por el concepto de la bravura de verdad, que es el que aquí se maneja y es el que nos tiene que sacar de este bache en el que se encuentran tantos problemas en la fiesta. Felicidades, Piedras Negras. Hablar de Piedras Negras es hablar de historia, es hablar de bravura, es hablar de categoría, de respeto. Es una de las ganaderías madre, San Mateo, Piedras Negras, de las ganaderías madres
de México, ¿no? Y es donde se parte la parte centro-sur de México, donde Piedras Negras pues es la ganadería que funda prácticamente todas las casas ganaderas de Tlaxcala, del centro de México y del sur. Y en el mundo pues tiene un peso muy importante hablar de Piedras Negras. Yo que he estado en España, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pues es hablar de un toro encastado, de un toro bravo, de un toro que han inmortalizado todas las figuras del toreo de todas las épocas, ¿no? Todos los toreros que han sido figuras del toreo han tenido que lidiar la corrida de Piedras Negras, y la verdad que es un gusto como tlaxcalteca, es una satisfacción como torero, como tlaxcalteca, que esta ganadería con este nombre esté enraizada en Tlaxcala. En esta casa prácticamente me he hecho torero. Aquí llegué muy jovencito, con 8 años al lado de mi padre, a darme las 3. Vivía todavía don Raúl González, me acuerdo perfectamente de esa personalidad, de ese hombre alto, blanco, que tenía un gran marquís café. Me acuerdo perfectamente de esa imagen y jamás se va a olvidar, ¿no? Su trato fue muy cordial conmigo, muy respetuoso. Yo recuerdo muy poco, no tenía 8 años. Y luego pues está marcada la historia de esta casa ganadera con mi vida, con mi familia, toda. Mi padre nació aquí, fue un enamorado de esta casa ganadera, fue un hombre agradecido, lo marcó la vida. Don Raúl González fue quien le dio una tarjetita para que mi padre fuera a la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, para que le dieran la oportunidad de iniciar su carrera como banderillero. Con esta casa ganadera mi padre se examinó en Tlaxcala con un toro del matador Curro Leal. Aquí hizo su primera comunión, aquí en la capilla de Piedras Negras, muy jovencito, sin padrinos, en el día fuerte de San Mateo, ¿no? El 21 de septiembre, que es la fiesta del santo patrón de aquí de San Mateo, Piedras Negras. Todos los niños iban con su padrino. Mi padre vio que estaban formados y se formó ahí, ¿no? Sin zapatos, muy humilde como fue mi padre, y ahí es como hizo la primera comunión. Fue un enamorado de esta casa y en vida siempre me pidió que cuando llegara a morir lo enterrara aquí en su casa donde nació. Y así fue. Aquí está enterrado, aquí está a unos cuantos metros mi padre descansando, y creo yo que debe estar orgulloso por haber nacido en esta casa, por haber representado parte de la historia de esta casa ganadera y por todo lo que vivió. Yo soy un afortunado, doy gracias a Dios porque todo eso es parte de mi historia, como lo comenté, y agradecido con Dios de verdad por estar en esta casa, por estar en estos cuartos, ¿no? Que no me imagino la historia que deben de tener. Y bueno, he tenido la fortuna de lidiar muchísimas corridas de toros de esta casa ganadera con triunfos muy importantes. Recuerdo una noche de carnaval en Tlaxcala, una corrida que toreó el maestro Hermoso de Mendoza, Rafael Ortega y un servidor, que le corté 4 orejas. Un toro en Teciutlán, en una corrida de la Fundación de Aniversario, un toro número 581, al que le pude cortar las 2 orejas, y uno de los toros que más he disfrutado del toreo. Y en fin, he tenido muchísimas tardes de triunfo con esta casa ganadera. Una tarde de feria en Teciutlán, que le corté 4 orejas a la corrida de Piedras Negras. Soy bendecido, soy afortunado de que mis raíces sean de aquí, de que esta casa ganadera provengan, y de haber lidiado muchísimas corridas de toros de esta casa. Son 150 años de historia, 150 años de bravura, 150 años de un nombre emblemático como es Piedras Negras. Pues hombre, algo tan importante como las otras 3 ganaderías fundadoras de sangres que hay en México, tan importante como Atenco, como San Mateo, como La Punta y Matancilla. Es una de las cuatro ganaderías, de los 4 apellidos que dieron origen al toro bravo en México, González. Aquí narro desde la construcción de la hacienda en el siglo XVI, como decía yo, por Leonel de Cervantes, que era uno de los conquistadores, uno de los que llegaron con Hernán Cortés, ¿verdad? Después pasa por muchas manos,
durante 100 años está en manos de los monjes betlemitas. En 1832, decía yo, se la renta a mi tatarabuelo Mariano González Fernández. Pasa a ser propiedad de la familia González y en 1874 uno de los hijos de la generación de mis bisabuelos, José María González Muñoz de Cote, y mi bisabuelo Manuel González Muñoz de Cote se quedan con la hacienda. Posteriormente, la siguiente generación es mi abuelo Romárico González y mi tío abuelo Lubín González, que fue quien le dio más grandeza a la hacienda de Piedras Negras cuando llegó la simiente. Ellos importaron 10 vacas y 2 toros, se puede decir de oro, de la simiente Saltillo. Esto lo compraron en 1905 y de ahí empiezan los éxitos de Piedras Negras. Como a los 4 o 5 años que empiezan a padrear esos toros, empiezan los éxitos de Piedras Negras que se prolongan y se engrandecen hasta 1928, que muere mi tío abuelo Lubín González. Y para no hacerles el cuento muy largo, Romárico fue el ganadero que hasta 1960 dio más vueltas al ruedo en el toreo y en la Plaza México que ningún otro ganadero. Y debo decir un dato muy importante. En 1925 llega un matador español que era un gran jinete, José García el Algabeño, y enseña a derribar a los rancheros, a todos los charros y los rancheros, los enseña el derribadero. La tienta por acoso y derribo a campo abierto. Gracias a ese tipo de tienta, la ganadería, las 2 ganaderías fueron bravísimas, por excelencia bravísimas. En ninguna otra parte de la República se tentaba así a campo abierto. Casi todos los toros van al caballo. Por ir al caballo, van al caballo. Pero ¿cuántos toros pelean con el caballo? Muy pocos. La razón es esta. Los toros, la mayoría de las ganaderías van al caballo, pero como sienten el hierro en la cruz, no aprietan, no se pican solos. Los de Piedras Negras se pican solos y se matan ellos mismos. Bueno, pues fíjate que para mí en mi carrera significa todo, porque gracias a la ganadería de Piedras Negras pues me hice torero, me hice hombre, llegué muy joven. Había en esa época que la que yo llegué, se iniciaban los toreros como maletillas. Empezamos a llegar ahí a la ganadería y tuve la fortuna de que don Raúl González pues siempre desde un principio pues me apoyó. Ahí conocí primeramente al matador Jorge Aguilar el Ranchero, que me apoyó también mucho, me llevó a todas las ganaderías, pero principalmente pues fue un privilegio, un orgullo poder estar en esa ganadería e iniciar ahí mi carrera. Como yo llegué ahí de 13 años, eso pues hace unos 58 años aproximadamente, me quedé a vivir ahí desde muy jovencito y acompañaba yo al matador Jorge a todos los tentaderos de todas las ganaderías de Tlaxcala, y pues gracias al apoyo de don Raúl González y del matador Jorge fue como pude iniciar mi carrera. Gracias a Dios que pude llegar a una casa como Piedras Negras. Mi distracción después de las labores del campo, que los apoyaba para darle de comer a los toros en los potreros y todo esto, cuando no había tientas y esto,
pues por las tardes y noches era leer mucho de la historia taurina, con las revistas que había ahí, los libros que había, y entonces pues Piedras Negras la llevo en el alma, lo llevo en el corazón. Bueno, yo desde pequeña, mi papá nos traía mucho al campo, desde chiquita a las plazas de toros, nos llevaba a herrar y me compartió ese amor que tiene por el campo bravo. Entonces desde muy chiquita yo soy muy taurina y me gustan mucho los toros y pues muy orgullosa, ¿no?, de lo que ha hecho mi papá con esta casa ganadera, mi familia, todo. Me bajó a torear solita al ruedo, sin duda es una experiencia única. La adrenalina que se siente ahí adentro pues es única y no lo hago muy bien, pero ahí voy practicando y me gusta mucho. Pues más que nada representa un valor sentimental muy fuerte. Para mí es familia, ya que es algo que corre en las venas de cada uno de los González y son ya varias generaciones que han estado presentes aquí y definitivamente han dado todo por esta ganadería, todo su amor, su trabajo. Y pues bueno, para mí la verdad es que desde pequeño el venir con mi papá, ver el campo, los toros, que me explicaran qué línea, qué sangre, las pintas de los toros en el herradero.